Dos ríos se desbordaron en el cantón Juján, en Guayas, dejan 1.200 familias afectadas, mientras que en la represa Daule-Peripa se retomaron las descargas controladas de agua. 8 cantones de Guayas y 1 de Manabí están en alerta. El candidato presidente Daniel Noboa, en una entrevista radial, corroboró que se reunió con Donald Trump en Mar-a-Lago, que hablaron de migración y lucha al narcoterrorismo y que se reunirá oficialmente en la Casa Blanca si es reelegido. El Ministerio de Educación abrió matrículas para que jóvenes y adultos puedan terminar el bachillerato en modalidad a distancia. La Superintendencia de Bancos confirma que 14 empresas captan recursos ilegalmente y otras 14 están bajo investigación y reconoce que la ley no la faculta a cerrarlas. El presidente Donald Trump alista un paquete de aranceles que impondrá a productos importados de casi todo el mundo a partir de mañana. Televistazo analiza el efecto en Ecuador de su política comercial. Martes 1 de abril del 2025. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Televistazo. Hay 97 viviendas inundadas y al menos 1.200 familias afectadas en el cantón Juján, en Guayas. Gaby, ¿qué tal? Hola, Steffi, amigos, bienvenidos. Esto sucede mientras el embalse de la empresa Daule-Peripa alcanzó su nivel máximo histórico, por lo que es necesario disminuir ese crecimiento acelerado. Lluvias, los estragos aumentan. Las lluvias ocasionaron estragos en el cantón Juján de Guayas. El desbordamiento de 2 de sus 3 ríos principales inundó zonas rurales del sur de la localidad. Odette Camacho nos informa que hay al menos 1.200 familias afectadas. Las recientes lluvias volvieron a poner en jaque al cantón Juján en la provincia del Guayas. 2 de sus 3 principales ríos se desbordaron, provocando daños, especialmente en las zonas rurales del sur. En el recinto Los Amarillos, el río del mismo nombre arrasó con 20 metros del muro de contención. El agua ingresó a unas 97 viviendas. A Diego Ríos, el agua le llegaba hasta la cadera en el ingreso de su casa. Ante la repetición de escenas como esta en cada invierno, este año construyó una habitación elevada para proteger sus enseres y también sus patos. Y no hay una solución para ese muro. El agua llegó cargada de lodo espeso que se filtró por todos los rincones. Varias personas buscaron refugio en casa de familiares. Cuando yo me levanté, puse el pie ya en el piso, el agua nomás se sintió y rapidito tuvimos que levantarnos a alzar las cosas. En la comunidad de Borburo, una vivienda que está junto al río quedó en riesgo de colapsar y en algunos tramos el agua ya cruzó la vía principal. En La Otilia, maquinaria municipal retiró la palizada arrastrada por el río para evitar que el puente colapse. Según la unidad de riesgo del municipio de Juján, hay al menos 1.200 familias afectadas en 7 recintos inundados. El municipio habilitó 2 albergues en el centro de la ciudad, pero hasta el momento nadie ha querido trasladarse. En la zona urbana también hubo inundaciones. Uno de los puntos más críticos volvió a ser la vía Juján-Babahoyo, cuyo nivel de agua alcanzó los 40 centímetros. Este martes se retomaron las descargas controladas de agua en la represa Daule-Peripa. El embalse llegó a niveles elevados e históricos, por lo que se decidió abrir las compuertas. 8 cantones de Guayas y 1 de Manabí, ubicados en las riberas del río Daule, están en alerta, como informa Luis Alfredo Zúñiga. A las 8 de la mañana de este martes, la represa Daule-Peripa, ubicada al norte de la cuenca del río Daule, en el límite de las provincias Guayas y Manabí, volvió a descargar agua. La Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, informó que el embalse alcanzó su nivel máximo histórico desde 1999. La cota tiene un límite de 85 metros sobre el nivel del mar y la noche de lunes llegó a 83. Las lluvias de los últimos 5 días incrementaron el caudal a 1.100 metros cúbicos por segundo y se
se hace necesario disminuir el crecimiento acelerado del embalse. Las compuertas se abrieron 0.25 metros, liberando 143 metros cúbicos por segundo. Según SELEC, es una descarga controlada, con base en estudios técnicos, para disminuir los efectos de la crecida del río y que se monitorea para hacer ajustes en caso de cambios meteorológicos para evitar desbordamientos. Pichincha en Manabí y el Empalme, Balsar, Palestina, Santa Lucía, Daule, Nobol, San Borondón y Guayaquil en Guayas fueron informados. Estos cantones están asentados cerca del río Daule y lo que pasa en este afluente incide en posibles inundaciones como ha pasado en años anteriores. La prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, indicó en redes sociales que estas ciudades deben estar en alerta. Sin embargo, hasta el cierre de este informe, autoridades en Santa Lucía, Nobol y Balsar no reportan novedades y señalan que este miércoles podrán tener una evaluación real de la incidencia. SELEC aseguró la mañana de este martes a Televistazo que los niveles en el río Daule permiten hacer la descarga controlada. El deslizamiento en la parroquia Cebadas en Guamote dejó sin agua potable a 600 familias, destruyó parte del sistema de riego que abastecía 2.000 hectáreas de cultivos y pastizales. Ángel Pilatuña nos informa que tanqueros de distintas instituciones intentan cubrir la demanda. El deslizamiento en la comunidad San Vicente de Tablillas dejó sin agua potable a 600 familias de la parroquia Cebadas en el cantón Guamote. El deslave destruyó 2.000 metros de tuberías que alimentaban 3 sistemas de distribución, Airón Cruz, Cecel Airón y San Francisco de Cebadas. El Comité de Operaciones de Emergencias Parroquial declaró en alerta naranja a la parroquia y desde esta mañana, tanqueros del Cuerpo de Bomberos de Guamote, Riobamba y de las Fuerzas Armadas abastecen los tanques de captación en 2 jornadas. Realmente solo 2 tanqueros no nos abastece, si creo sería unos 10 tanqueros al día. En paralelo, cerca de 100 personas participan en mingas comunitarias para ayudar a restablecer el servicio. Algunos recuperan tuberías entre los escombros, mientras otros, con azadones y palas, abren zanjas para reinstalar la red de conducción. Entonces tenemos unos 2 kilómetros de tubería que necesitamos para unir a la red que está. El deslizamiento también cubrió las tuberías de riego, afectando a 2.000 hectáreas de cultivos y pastizales. Los 800 usuarios del sistema esperan la intervención de maquinaria pesada para restablecer el servicio lo antes posible. Elecciones 2025, segunda vuelta. El candidato presidente Daniel Noboa aclaró que la reunión con Donald Trump fue privada, pero aseguró que está previsto un encuentro oficial si gana la segunda vuelta. Este martes dijo que conversaron sobre seguridad, economía, migración, sin acuerdos de por medio. Noboa pidió a los electores indecisos que definan su voto y asuman una postura para el 13 de abril. Paul Romero con las declaraciones. El presidente candidato Daniel Noboa habló este martes de la reunión del sábado con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. Lo hizo en una entrevista de 50 minutos en Radio Sucesos. Es una conversación muy positiva, que no la tiene con todo el mundo. Fue una conversación informal, me pidió que lo mantenga de cierta manera privada, que no dé demasiados detalles. No toda reunión es transaccional. ¿De qué hablamos? Hablamos de temas migratorios. Me preguntó pues qué tal me parecía lo que había hecho con Venezuela. Le dije que me parecía bien, porque no puede ser que los Estados Unidos tengan una postura antidictadura, antiterrorismo, y al mismo tiempo alguna empresa americana esté comprando petróleo de Venezuela. Noboa no precisó detalles de la reunión como el tiempo que estuvo con Trump, ni el lugar exacto donde conversaron en el Club Mar-a-Lago, pero mencionó a 2 importantes funcionarios del gobierno de Estados Unidos que estuvieron en la reunión. Estaba ahí Bobby Kennedy, que lo conozco, que es secretario de Salud. También en Mar-a-Lago estaba John Paulson, que es asesor en lo económico de Trump. Personas que conozco y que conozco desde que era niño. Y conmigo fue una
una reunión positiva, ven positivo lo que estamos haciendo en el Ecuador. Les sorprendió nuestras cifras de inflación, por ejemplo, que lo que va del año es 0,3%, el año pasado 1,7%, con récord de precios de commodities. Según Noboa, el presidente de Estados Unidos respaldó las acciones del gobierno contra la inseguridad y el narcotráfico. Él le reiteró el pedido para que les declare como terroristas a las organizaciones criminales Los Lobos, Choneros y Tiguerones. Afectan la tranquilidad de la ciudadanía. ¿Qué le dijo sobre eso el presidente Trump? No, le dijo que he's gonna take a look at that. Dijo que lo va a revisar. Durante la conversación no firmaron acuerdos porque está vigente la cooperación contra el narcotráfico, la pesca ilegal y otros delitos transnacionales. Sí acordaron que de ganar la segunda vuelta electoral, realizará una visita oficial a la Casa Blanca. En la entrevista, Noboa cuestionó el acuerdo firmado entre Pachacuti con su contendora electoral Luisa González. No a la minería ni al petróleo. ¿Dónde va a sacar la plata? ¿Cómo va a sostener la dolarización? ¿Cómo va a sostener reservas? ¿Cómo se va a sostener la balanza de pagos? ¿Cómo se va a sostener todo? Que va en contra también del plan original del correísmo. De perder, anunció que está dispuesto a reconocer una eventual derrota si no hay indicios de fraude y pidió a los indecisos, a quienes impulsan el voto nulo o blanco, que se decidan. ¿Qué sanciones propone el proyecto de ley de libertad e igualdad religiosa impulsado por el correísmo contra iglesias que realicen proselitismo político en el país? Ya le contamos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alista los detalles de los aranceles que impondrá a los productos importados de casi todo el mundo. El anuncio lo hará este 2 de abril, fecha bautizada por él como el Día de la Liberación. Ante la guerra comercial de Trump, la Unión Europea advierte que no quiere tomar represalias, pero que tiene cómo responder si es necesario. Desde el inicio de su administración, Donald Trump ha amenazado con imponer aranceles a las exportaciones no solo de sus vecinos México y Canadá, o a adversarios políticos y comerciales como China, sino a todo el mundo. Son recíprocos, así que cualquier cosa que nos cobren se lo cobramos a ellos, dijo ayer en la Casa Blanca, aunque prometió no ser tan duro con todos, que a sus amigos los tratará mejor, aunque a veces actúen como enemigos, señala. Ha adelantado que las exportaciones de vehículos y autopartes a Estados Unidos tendrán un arancel del 25% desde el jueves. Trump intenta que las plantas de marcas locales que se fueron a México, por ejemplo, regresen al país y espera también que cualquier otro fabricante se instale en Estados Unidos. Dice que liberará al país de la dependencia de productos extranjeros. En los mercados europeos y de Asia gestionan estrategias para que su producción y exportaciones no se vean tan afectadas. China, Corea del Sur y Japón acordaron reforzar el libre comercio entre ellos en una cita de alto nivel este fin de semana. Y Europa dice estar dispuesta a proteger a su producción y a su gente. Europa tiene muchas cartas en juego, desde el comercio hasta la tecnología y el tamaño de nuestro mercado, dijo esta mañana la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Y añade, Europa no ha iniciado este enfrentamiento. No necesariamente queremos tomar represalias, pero si es necesario tenemos un plan sólido para ello y lo usaremos. Donald Trump hará el anuncio formal de los nuevos aranceles mañana desde la Casa Blanca, pero ha dicho también que está dispuesto a hacer negociaciones si viera en ellas beneficios para Estados Unidos. Ecuador. El efecto Trump. La guerra arancelaria desatada por el presidente Donald Trump en el corto plazo podría beneficiar a los exportadores nacionales que sacarían ventaja del encarecimiento de los productos de sus competidores. Esto mientras se espera la inclusión de Ecuador en la lista de países con los que Estados Unidos iniciaría tratados de libre comercio. Hasta ahora los principales objetivos de la guerra comercial que inició Donald Trump han sido México, Canadá, China y la Unión Europea. Eso en el corto plazo podría tener efectos positivos para el Ecuador, porque al incrementarse los precios de los productos que se importan desde esos países, se abre la oportunidad de suplir algunos de ellos con producción ecuatoriana. Nosotros en este momento, por darle un ejemplo, tenemos productos como las rosas o el brócoli o el atún, que sí vendemos en Estados Unidos y estamos pagando arancel, no ahora, sino desde hace muchísimos años. ¿Qué pasa
si es que productos de otro lado se encarecen, obviamente que podrían nuestras oportunidades crecer. Debemos estar preparados a eso. Es claro que la producción nacional no es lo suficientemente amplia como para pretender abastecer lo que genera México, por dar un ejemplo. Sin embargo, sí se podría potenciar la colocación sobre todo de productos agroindustriales, apelando no solo al precio, sino también a la calidad. Como referencia, podemos señalar que en 2024 Ecuador exportó a Estados Unidos camarón por $1.548 millones, 448 millones en cacao, 333 millones en flores y 172 millones en frutas. Todos estos productos que México también exporta hacia Estados Unidos y que tendrían que pagar un 25% de aranceles si el presidente Trump no da marcha atrás otra vez en su anuncio. Para Ecuador, Estados Unidos representó en 2024 el destino de exportaciones no petroleras por $5.092 millones. La balanza comercial no petrolera fue favorable en 2.329 millones. Es por ello que se indica que más allá de las coyunturas, la mirada se debe enfocar en la lista de países con los que Estados Unidos podría iniciar el desarrollo de tratados comerciales, lista que elabora la Oficina de Comercio de Estados Unidos y que anunciará en abril. En ese análisis técnico va a salir un tema que es importantísimo y es que nuestras economías son complementarias. Es decir, no competimos, sino en muy pocas cosas, pero todo lo demás es complementario. Es decir, nosotros compramos cosas de ellos que necesitamos y ellos compran cosas nuestras que no las tienen. Pero mientras eso se desarrolla, se advierte que los productores nacionales deben prepararse para cualquier escenario, el de aprovechar los aranceles altos que pagarán países con los que competimos, o la posibilidad de tener un acuerdo de libre comercio con uno de los principales socios del país. Mañana, en una segunda entrega, Televistazo revisa cómo los aranceles impuestos por Trump podrían afectar a la industria ecuatoriana en el largo plazo. 14 entidades ilegales ofrecen préstamos, la mayoría lo hacen vía internet y sin control de las autoridades. La Superintendencia de Bancos alerta del riesgo que este negocio implica para los depositantes. Francisco Garcés habló con el superintendente y tiene un informe de la situación. El superintendente de bancos, Roberto Romero, está trabajando con otras instituciones para bloquear a las empresas ilegales de intermediación financiera. En esta tarea cuenta con asesoría del gobierno italiano, la ONU y la Unión Europea. Esta es una urgencia porque su institución ya denunció 14 de esas empresas e investiga a otras 14. Él admite no contar con una norma que le permita actuar directamente contra esas empresas hasta cerrarlas. Las tiene que denunciar en la Fiscalía y la UAFE y esperar los procesos legales que pueden demorar meses o años. Porque no podemos violar los procesos jurídicos que de pronto, si no lo cumplimos, por decirlo de alguna manera, el malhechor nos sale ganando por una inobservancia en el proceso tan complicado. Porque nosotros, al ser una institución técnica, debemos reportar inmediatamente esta información para que Fiscalía y la fuerza de la ley intervengan inmediatamente. Porque dentro de mis competencias, yo no tengo el control de la fuerza de la ley. La opción de la superintendencia es denunciar públicamente a las empresas ilegales. La lista se puede consultar en las redes de la Superintendencia de Bancos o en su página web. Desde que se las denunció, algunas han desaparecido, pero no sabe el perjuicio ocasionado a sus clientes. También ponen en riesgo la seguridad del ser humano, porque las personas les dan información como su celular, dirección de su casa, referencias personales, y podrían ser sometidos, la ciudadanía en general, a extorsiones y quién sabe a delitos un poco más complejos. La superintendencia sospecha que detrás de estas empresas hay pirámides financieras o lavado de activos. Captan el dinero de sus clientes ofreciéndoles rendimientos semanales superiores al 10% o colocan créditos ofreciendo tasas superiores al 10% diario. Pero resulta que al principio de los primeros meses puede ser que cumplan para ganar la confianza, pero después dejan de pagar, después se llevan el dinero, después no aparecen y no dan la cara.
La superintendencia está trabajando con la Fiscalía, la UAFE, la Contraloría y el Ministerio de Telecomunicaciones para crear un sistema de respuesta ágil contra las empresas ilegales y no se descarta presentar una reforma legal que le dé más atribuciones en estos casos. Más adelante en Televistazo, la tendencia Ghibli generada por ChatGPT alcanzó un nuevo hito en 60 minutos. Ya le contamos cuál fue. Asamblea Nacional, el proyecto de ley orgánica de libertad e igualdad religiosa presentado por el correísmo busca sancionar a las iglesias que realicen proselitismo político en el país y que el manejo de fondos de los grupos religiosos sea auditado por la Contraloría General del Estado. Entre las sanciones que se proponen constan una multa de hasta $14.100 y la suspensión o pérdida de la personería jurídica de las instituciones religiosas. El proyecto de ley orgánica de libertad e igualdad religiosa presentado por la asambleísta de Revolución Ciudadana Esther Cuesta fue analizado este viernes 28 de marzo por la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional. La propuesta, que recién es tramitada pese a que fue presentada en mayo de 2023, plantea calificar como infracciones que las instituciones religiosas se asocien con fines políticos, realicen proselitismo político o propaganda a favor o en contra de un candidato, el uso de sus instalaciones para realizar reuniones o actos políticos de propaganda electoral y promover conductas contrarias a las libertades fundamentales. Entre los argumentos en los que se basa la propuesta está el enfoque de género, cuyo objetivo, según su proponente, es evitar prácticas que promuevan la desigualdad entre hombres y mujeres. Las sanciones pueden ser la amonestación por escrito, multa de hasta $14.100 y suspensión o pérdida de la personería jurídica. De acuerdo al proyecto, se puede aplicar más de una sanción a la Iglesia o a cualquiera de sus miembros. Durante la sesión virtual, la legisladora Esther Cuesta se refirió a que las iglesias deben rendir cuentas de sus ingresos ante la Contraloría General del Estado, lo cual se propone en el artículo 28 del proyecto. En caso de aprobarse, el ente encargado de vigilar el cumplimiento de la ley, así como de imponer sanciones, sería el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, pudiendo enviar la documentación y pruebas pertinentes a la Fiscalía General del Estado si se presume que los hechos pudieran constituir infracciones de tipo penal. El Banco Central del Ecuador proyecta un crecimiento de la economía nacional en un 2,5% para el 2025. Este crecimiento se apalanca en un fortalecimiento del sector exportador privado, de la inversión pública y en la recuperación del consumo en los hogares. El Banco Central del Ecuador al 2025 lo mira con optimismo y lo hace pese a que prevé una reducción en el volumen de las exportaciones de petróleo. Una vez más, en el comercio exterior, el sector privado será el que va a sacar la cara. Minería, cacao, atún, pescado y camarón se proyecta que destaquen durante este año. El Banco Central cuenta con el desembolso de $1.250 millones que deberá ejecutar el Fondo Monetario Internacional este año, con lo que se apunta a mejorar el flujo de caja a través de la implementación de un sistema automático de pagos del gobierno central. Y cuenta también con $1.861 millones que provendrían del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Latinoamericano de Reservas y la Corporación Andina de Fomento. Para 2025, el Central proyecta mayores montos de inversión pública y privada, por ejemplo, carreteras o puentes, maquinaria, equipos o edificios. Además, se prevé un crecimiento en el consumo de los hogares, los cuales tendrán un mayor acceso a créditos de un sistema financiero nacional que registra excesos de liquidez. En ese contexto, el Central fija el valor del crecimiento económico del país para este 2025 en un 2,5%. Esta cifra no contempla el impacto que podría tener en la economía el aceleramiento de las dinámicas comerciales con China y Costa Rica, con quienes no se ha explorado aún toda la potencialidad de los acuerdos comerciales que con ellos se suscribieron.
Una organización de defensa de derechos civiles demanda al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el método que usan funcionarios de migración para enviar a centenares de personas a una cárcel en El Salvador. El mismo gobierno reconoce que han cometido errores. Nos informa Eliana Suárez. Los agentes de inmigración y aduanas de Estados Unidos usan un sistema de calificación para determinar si los indocumentados detenidos pertenecen a la banda criminal Tren de Aragua y expulsarlos bajo la ley de enemigos extranjeros. Pero la organización Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, con sede en Nueva York, presentó una demanda contra el mecanismo, afirmando que es violatorio de derechos, pues usa un cuestionario que llenan los oficiales, en el cual se otorga puntos según una serie de parámetros. Si la persona alcanza una calificación de 8 o más, es detenida para deportación inmediata. Por ejemplo, si el migrante tiene antecedentes criminales o se autoidentifica como miembro de la banda Tren de Aragua, se le da 10 puntos y es declarado enemigo extranjero. Uno de los elementos más controvertidos del documento es la categoría simbolismo, que atribuye 4 puntos a los tatuajes asociados con el Tren de Aragua. Entre los diseños, la autoridad estadounidense incluye una estrella, una corona, un fusil, un logo de la marca Air Jordan, un tren y una rosa roja. Las personas que alcanzan 7 puntos o menos son reevaluados por un supervisor para determinar si son miembros de alguna otra banda y sometidos a otros procesos. Con este método, 278 hombres han sido expulsados y enviados a la cárcel de máxima seguridad en El Salvador. Y ya hay al menos un caso de deportación errónea, como el de Kilmar Abrego García, un salvadoreño que gozaba desde 2019 del estatus de protección temporal TPS. Este hombre fue falsamente asociado con un grupo criminal. La Casa Blanca ha reconocido que se trató de un error administrativo, pero al ya no estar bajo su jurisdicción, no pueden revertir el proceso para que retorne a Estados Unidos. El estallido de una tubería de gas provocó un enorme incendio en Malasia. El incidente deja más de 100 heridos y dañó unas 200 casas cerca del lugar del siniestro. Una enorme explosión ocurrió esta mañana cerca de una estación de gas en las afueras de Kuala Lumpur, la ciudad más grande de Malasia. La enorme columna de fuego era visible a 60 kilómetros de distancia. El incidente fue causado por la ruptura de una tubería de gas operada por la petrolera estatal Petronas. El estruendo provocó alarma entre los habitantes, que reportaron que sus hogares fueron sacudidos por el estallido, con daños en puertas y ventanas. Otras fueron alcanzadas por las llamas. Decenas de bomberos rescataron a 7 personas, incluyendo a 2 adultos mayores, que quedaron atrapados tras el colapso de sus viviendas. Los paramédicos informaron que hubo 112 heridos, de los cuales 63 fueron trasladados a un hospital por quemaduras. La policía italiana investiga como un posible acto de terrorismo el incendio que destruyó 16 vehículos eléctricos Tesla en un concesionario en las afueras de Roma. Tesla Italia está cooperando con la policía, ha entregado las grabaciones de videos de seguridad. Tesla ha sido blanco de protestas en todo el mundo contra su propietario Elon Musk por su papel como director del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental, y al menos en Europa las ventas de esta marca cayeron casi a la mitad en los 2 primeros meses de este año. El Ministerio de Educación tiene un proyecto para que los jóvenes y adultos mayores puedan terminar el bachillerato. Es un programa virtual en el que incluso pueden inscribirse ecuatorianos que vivan fuera del país. Carla Delgado nos cuenta cuáles son los requisitos. Se abre una nueva oportunidad para terminar el nivel básico superior y el bachillerato. El Ministerio de Educación lidera el programa gratuito de educación virtual para jóvenes y adultos mayores, que por diversas circunstancias no pudieron concluir sus estudios. El proceso educativo durará 5 meses por cada curso, más 10 días de la fase preparatoria. Los textos de estudio y otros materiales educativos estarán disponibles de forma virtual. El programa también está abierto para personas sordas con escolaridad inconclusa y para ecuatorianos que viven en 7 países: Estados Unidos, Chile, España, Italia, Reino Unido, Bélgica y Hungría. Las matrículas serán desde este martes hasta el 30 de abril. Los aspirantes que vivan en el país deben inscribirse en el distrito educativo más cercano. El principal requisito es ser mayor de edad, presentar un documento de identificación como cédula, pasaporte o carnet de refugiado, contar con un expediente estudiantil
o resolución de examen de ubicación. Proporcionar datos de contacto como número telefónico y correo electrónico personal activo. La planilla de luz eléctrica es opcional. Los extranjeros deben realizar su matrícula en línea mediante el formulario disponible en https://adistancia.educacion.gov.es y estar atentos a la convocatoria para rendir el examen de ubicación por la plataforma educativa. El Ministerio de Educación informó que los cupos son ilimitados. La Contraloría General del Estado auditó los sistemas informáticos utilizados para la recopilación de información del último censo. La entidad determinó que el INEC no implementó controles y reglas de validación definida y eso ocasionó 759,000 errores de datos. Las inconsistencias reflejan responsabilidades administrativas, como lo explica a continuación Hernán Higuera. El último censo de población y vivienda hecho en Ecuador en 2022 tuvo deficiencias en los sistemas informáticos, tanto en la recolección de datos como en la metodología de sistematización y en la validación de la información recolectada por el Instituto de Estadísticas y Censos. La auditoría hecha por la Contraloría determina, por ejemplo, que en la base de datos del INEC hay 759,103 errores por la falta de reglas de validación que el INEC ignoró. Por ejemplo, existen 47,143 cédulas de ciudadanos que declararon ser cabezas de hogar y en el censo no constan así. Pero de ellos 30,162 además no están en la base del INEC. Otros 98,067 formularios fueron hechos en línea y corresponden a una población de 166,082 personas, de los que se tiene información incompleta. 71,412 personas empadronadas en el censo se encontraron repetidas en otras viviendas. Eso ha llevado a inconsistencias e imprecisiones que modificaron, por ejemplo, el número de ciudadanos afrodescendientes. Según el informe, se redujo a 31,369 personas de esta etnia menores de 15 años. Este error, esta falla metodológica, define precisamente la falta de emisión de políticas públicas, porque efectivamente las políticas públicas son emitidas para ciertos sectores de la población y para ejecutar, por ejemplo, la asignación de subsidios, la asignación en el tema, por ejemplo, médico de vacunas. Según la auditoría de la Contraloría, 11,000 entrevistas duraron entre 20 segundos y 10 minutos, cuando el tiempo estimado del censo era de 30 minutos. El informe dice que la información estadística no responde a la coherencia, completitud, oportunidad y criterios de calidad, credibilidad y transparencia de los datos, y se aparta del Código de Buenas Prácticas Estadísticas. Y estos 759,000 datos lo contrastamos con la población total censada. Aproximadamente definimos que estas reglas no se impusieron en cerca del 4% de datos que fueron analizados por la Contraloría. La Contraloría ha determinado responsabilidad administrativa para el director del INEC y su comité de técnicos y no aconseja repetir el censo, pero recomienda que en un plazo de 90 días se corrijan y completen los datos. En Esmeraldas, la pesca artesanal, sustento de miles de familias, atraviesa una de sus peores crisis tras el derrame de crudo en el Vergel. Las redes regresan ligeras, los puestos de venta se cierran y el miedo pesa más que el anzuelo. Y aunque las autoridades ya levantaron las restricciones, la recuperación no llega. Elena Velasco nos amplía. Aquí, donde el pescado era rutina y los mariscos se ofrecían en cada esquina, ahora reina la escasez. Tras el derrame de crudo en el Vergel, la pesca se ha desplomado en la ciudad de Esmeraldas. Aunque la capitanía ya levantó la restricción para salir a faenar desde el puerto artesanal, la situación sigue siendo crítica para los 3,600 pescadores del área. Solo unas 700 embarcaciones han salido. Son las más grandes, capaces de internarse entre 8 a 100 millas mar adentro. Sin embargo, los resultados distan de ser los de antes. Previo al derrame de crudo, estas pangas regresaban con hasta 2,200 libras de pescado. Hoy apenas se logran unas 350. La falta de especies apetecidas como dorado, albacora y picudo los pone en jaque. Las otras 500 embarcaciones de un solo motor, conocidas como orilleras, por operar entre 2 y 8 millas de la costa, aún no retoman sus faenas. La precaución pesa más que la necesidad. Si ellos se arriesgan es a perder su
su diario, o sea, su inversión, porque todos ellos hacen una inversión antes de salir a pescar. El combustible, la alimentación que llevan, ha disminuido la pesca. Para los grandes ha disminuido, más no va a ser para los pequeños que están aquí a la orilla donde está la contaminación. A la contaminación se le suma el miedo. Muchos pescadores no se atreven a volver al mar por temor a la delincuencia. La semana pasada una embarcación fue asaltada. 2 tripulantes fueron lanzados al agua y uno de ellos sigue desaparecido. La afectación alcanza también a los puestos de venta. En el puerto, la mitad de los 37 locales no está operando por falta de producto. Nosotros le compramos, o sea, el calamar, le compramos el dorado, le compramos el atún rosado, ya la cherna cuando a veces les cae por allá afuera. Todos esos productitos así nosotros le compramos a ellos. Aquí los precios subieron. Antes del derrame, la libra de atún blanco costaba $3.50. Hoy se vende a $6. En el malecón de la playa Las Palmas, 8 restaurantes han optado por traer sus productos desde otros cantones. Por ejemplo, de Muine, de Chamanga, donde no ha pasado este tipo de cosas. Y ha venido un poquito bien carito, eso sí. Es así que Esmeraldas, donde el mar era sinónimo de abundancia, hoy las redes vuelven casi vacías y las mesas esperan. La pesca ya no es un ciclo natural, es una apuesta incierta. 2 nuevos ataques con explosivos sacudieron Machala la madrugada de este martes. Según la policía, en los atentados se utilizaron cilindros de gas cargados con dinamita. 4 viviendas resultaron con severos daños y al menos otras 7 fueron afectadas por la onda expansiva. La madrugada de este martes, Machala volvió a ser escenario de ataques con explosivos. El primer atentado ocurrió a la 1:30 en el barrio El Paraíso, al norte de la ciudad. Según testigos, 2 hombres en motocicleta lanzaron un artefacto explosivo contra un local de comidas rápidas, cuyo propietario llevaba 6 meses siendo extorsionado. La detonación provocó un cráter en el piso, dañó la fachada del establecimiento y desprendió el techo. La onda expansiva quebró ventanas de otras 2 casas cercanas y dejó al barrio sin energía eléctrica durante 6 horas. No hubo heridos. Obviamente nos asustamos porque ya no se puede vivir aquí. ¿Cuál es el problema? Que todo esto hay esas explosiones. 2 horas más tarde, esta vez en el barrio La Paz de la parroquia Puerto Bolívar, una vivienda de 3 pisos, ya atacada con explosivos hace 5 meses, fue nuevamente afectada. En esta vez los atacantes usaron un cilindro de gas con tacos de dinamita. La explosión se sintió 2 kilómetros a la redonda. 7 viviendas resultaron afectadas con daños en paredes, techos y ventanas. En una casa esquinera los escombros aplastaron 2 vehículos. Este nuevo ataque ocurrió a solo 2 cuadras del lugar donde el pasado miércoles explotó la vivienda de un presunto integrante de un grupo delictivo, hecho que dejó daños en 12 casas. Según la policía, desde inicios de año han ocurrido 46 ataques con explosivos en Machala. El Museo Municipal de Guayaquil ofrece recorridos para que el público conozca su reserva de obras ganadoras del Salón de Julio. Además, en Quito, el actor Juan Carlos Terán vuelve a los escenarios con una obra que se estrenará en Casa Toledo. Estefanía Arias con la agenda cultural. Un recorrido para apreciar unas 100 obras del Salón de Julio. Como Danzante, la pieza ganadora de este concurso en su primera edición de 1959. El Museo Municipal abre una nueva sala con su reserva, una extensa colección que la ciudadanía podrá conocer y redescubrir el legado artístico de la ciudad. Las visitas son con previa cita, escribiendo al correo kslorzano.m@guayaquil.gov.es, de martes a sábado de 12 del día a 5 de la tarde. Irrelevante. ¿Qué es irrelevante? Una obra que combina humor y drama y que invita al público a reír, reflexionar y olvidarse de los problemas. En este caso, su madre. Será la suya, porque la mía no era tan complicada. Más loca la cabra, una propuesta teatral con la que el actor Juan Carlos Terán vuelve a los escenarios, escrita y dirigida por él. También cuenta con la participación de la actriz Verónica Falconi. Las funciones serán en Casa Toledo, en Quito, del 3 al 20 de abril, de jueves a sábado a las 20 horas y domingos a las 18. Fotografías convertidas al estilo de animación del estudio Ghibli es la nueva tendencia de ChatGPT que ha invadido las redes sociales. La empresa OpenAI, dueña del sistema, sumó 1 millón de suscriptores en solo 60 minutos gracias a esta nueva herramienta.
sido creadas con inteligencia. Durante la última semana, la tendencia Ghibli se tomó las redes sociales. La reciente actualización del sistema de inteligencia artificial ChatGPT permite convertir cualquier fotografía en una caricatura con un aspecto similar al utilizado por Ghibli, una compañía de animación japonesa que ganó fama precisamente por su particular estilo de ilustración. Millones de usuarios han publicado el resultado al aplicarlo a sus fotos personales. También han creado imágenes de personajes reconocidos como el presidente de los Estados Unidos Donald Trump, el presidente de El Salvador Nayib Bukele y el futbolista Cristiano Ronaldo. Tampoco han faltado las recreaciones de memes. En Ecuador, los internautas muestran a personajes públicos, figuras políticas y momentos relevantes o polémicos de la televisión nacional. Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, publicó en su cuenta en X que en el lanzamiento de ChatGPT tardaron 5 días en alcanzar su primer 1.000.000 de usuarios, pero este lunes marcaron un nuevo hito. En solo 60 minutos captaron 1.000.000 de suscriptores gracias a esta nueva herramienta. La gran demanda de solicitudes provocó el colapso de la plataforma, por lo que el servicio gratuito estuvo suspendido durante 2 días y luego fue habilitado con un límite de 4 fotos por día. Curiosamente, Hayao Miyazaki, uno de los cofundadores de Estudio Ghibli, se ha manifestado abiertamente opuesto a la creación de contenido por medio de la inteligencia artificial. Y el tema también ha encendido el debate entre los internautas, pues por un lado están quienes concuerdan con Miyazaki y rechazan el facilismo de utilizar la tecnología, mientras que otros defienden su uso, pues les permite lograr esta estética en cuestión de segundos. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Recuerde que en ecuavisa.com puede conocer todos los detalles sobre los eventos culturales que se darán esta semana en algunas ciudades del país. Además, en nuestras redes sociales también puede seguir las actividades que realizan Daniel Noboa y Luisa González en el camino hacia la segunda vuelta electoral. Televistazo vuelve para ustedes a las 19 horas. Buenas tardes.